Bien, muy buenas tardes, queridos hermanos. Es una alegría poder estar con ustedes compartiendo este tiempo. Agradezco a Mario que me da esta posibilidad, junto a Alberto, de compartir un tiempo la palabra de Dios con ustedes. Sé que van a empezar, o vamos a empezar juntos a estudiar este libro, el libro de Miqueas. Hoy vamos a ver un capítulo, el capítulo 1, algunos detalles, pero quisiera antes de comenzar tener una palabra de oración dando gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra y queremos pedirte que nos hables en este día y que estés ayudando a aquellos que están pasando momentos de necesidad, de prueba. Especialmente queremos pedirte, Señor, por nuestras autoridades, que vos bendigas, Señor, la vida de cada uno de aquellos que nos están dirigiendo. Dejamos todo en tus manos, Señor. Ahora queremos que nos hables por medio de tu palabra. Gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, saben que es bastante complicado hablar acerca de las cosas del Señor cuando uno empieza a mirar la palabra de Dios y ver que tiene que obedecer lo que la Biblia dice. Porque es lindo leerla, pero es complicado obedecerla. Yo quisiera que en esta tarde podamos juntos, vos y yo, estudiar la palabra de Dios, comprender el mensaje de Dios y obedecerlo. Así que bueno, vamos al libro de Miqueas. El libro de Miqueas es un libro que es muy cortito. Fíjense que solamente tiene nada más que 3 hojas, 1, 2, 3 hojitas. Y en este libro hay varias profecías. El profeta es un profeta menor. Y uno dice, ¿por qué es profeta menor? En primer lugar, porque no es que tenga menos importancia que algunos que escribieron mucho más. El libro de Isaías tiene 66 libros y es bastante gordito, bastantes capítulos, y uno dice, es profeta mayor. Pero no es por la importancia, sino es por, como decíamos recién, por la cantidad de hojas, la cantidad de lo que se escribió. Esta profecía tiene solamente 3 hojitas, cuando uno empieza a mirar, ¿no es cierto? Pero tiene una contundencia porque da profecías puntuales en cuanto a algunas cosas. Yo quisiera que juntos, antes de leer el capítulo, vayamos interiorizándonos un poquito en cómo era la situación política, social y económica de esta época. Uno tiene que pensar que cuando lee el pasaje tiene que ubicarse en esa época. Tiene que saber el contexto para poder de esa manera interpretar lo que el profeta quería anunciarnos. Miqueas quiere decir ¿quién como Jehová? Esa es la traducción. El nombre de él era ¿quién como Jehová? Una expresión diciendo no hay nadie como él. Ese era su nombre, Miqueas. Y saben, este libro se menciona en el Nuevo Testamento 5 veces. Y una de las menciones es del mismo Señor Jesús. Y eso es bueno saber que este profeta fue mencionado no solamente por el Señor, sino por algunos apóstoles que estaban en ese momento en la época del Señor Jesús. Por lo tanto, eso lo hacía más fidedigno al libro. Así que bueno, para tener una idea, en esa época Miqueas estaba juntamente con Isaías, como mencionamos, eran contemporáneos, trabajando para el Señor, profetizando, anunciando la palabra de Dios, pero también trabajando en distintas áreas. A ver, Isaías trabajaba, se lo mencionan varias veces, con autoridades. Él estaba con la gente de una clase media alta, diríamos. Pero Miqueas estaba trabajando con la clase pobre, la clase sencilla, humilde. El trabajo que él tenía era de alentar a los pobres y anunciar el mensaje de salvación en cuanto a ellos. Acuérdense que tenemos que ubicarnos en la época, en el contexto. Así que bueno, ubicándonos en la época, 740 años antes de Cristo y 687, más o menos en ese rango está esta profecía. Y cuando uno ve, se da cuenta que a lo largo del tiempo que él estuvo como profeta, pasaron 3 reyes. Vamos a ver ahora, vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 de Miqueas. Acompáñenme.
Dice así, versículo 1 del capítulo 1 de Miqueas. El título es Lamento sobre Samaria y Jerusalén. Dice así el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Versículo 2. Oíd, pueblos todos. Está atento, tierra, y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Versículo 3. Porque aquí Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. 4. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y los pecados de la casa de Israel. Punto. Hasta ahí nomás vamos a ver estos 5 versículos. Vamos a ir viendo algunas cositas en cuanto a esta introducción. Miqueas tenía una responsabilidad de anunciar el mensaje de Dios. Los profetas se conocían por ser los transmisores de los mensajes de Dios. Dios hablaba a los profetas transmitían el mensaje al pueblo. Y había distintas maneras de transmitir un mensaje, formas, y Miqueas tenía una característica especial. Fíjense que cuando mencionamos en el versículo 2 dice oíd, y saben, esa forma de expresión es una forma heráldica. Cuando uno mira al libro de Amós, Amós también hace esa misma forma de expresión, que dice, oíd estas palabras. Lo mismo está haciendo Miqueas. ¿Cómo se hacía? Se paraba uno en la plaza principal y empezaba a hablar. La gente se juntaba y escuchaba el mensaje que era de parte de Dios. Y los profetas tenían que tener la seguridad de que era mensaje de Dios, porque cuando profetizaban, cuando anunciaban el mensaje, tenía que cumplirse lo que se decía. Porque si no podían venir las personas y decir, vos sos un falso profeta, y en eso que uno empieza a tener esa discusión y la profecía no se cumple, el pueblo podía tranquilamente apedrear al falso profeta, porque no se cumplió la profecía que había dicho. Por lo tanto, era un falso transmisor de un mensaje que venía de parte de Dios, que no se cumplía. Así que Miqueas tenía que transmitir un mensaje correcto. Miqueas tenía que decir lo que Dios le estaba diciendo que iba a acontecer con su pueblo. Y dice así este versículo, el 1. Palabras de Jehová que vino a Miqueas. Miren, Dios habló con Miqueas. Dios tuvo un trato con Miqueas y le contó, le dijo lo que iba a acontecer en relación a su pueblo. Qué maravilloso es tener esa relación, de saber que Dios te está hablando, pero también qué responsabilidad para Miqueas el de saber que tenía que transmitir ese mensaje de Dios, porque no era una buena noticia. Hoy vos y yo tenemos una situación muy parecida. Vos y yo podemos tener una comunión con Dios, hablar con Dios, y Dios nos habla. Quizás no de la manera que hablaba con Miqueas, una voz audible. Hoy nosotros entendemos y comprendemos que Dios nos utiliza y nos habla por medio de su palabra. La palabra de Dios nos dice qué es lo que Él nos quiere transmitir o enseñar, y lo que nosotros tenemos que enseñar a los demás. Así que bueno, viendo esto, sabíamos que Miqueas tenía el mensaje de Dios. Dios había hablado con él y le dijo lo que quería en relación a su pueblo. Ahora, Miqueas tenía que tener una forma de expresarse con el pueblo. Así como en un momento habíamos estudiado y visto el libro de Amós, y Amós mencionaba que él se paraba como un heraldo y predicaba, ¿no es cierto?, de una manera expositiva, así delante de todos. Él hace lo mismo, Miqueas hace lo mismo, pero Miqueas tenía una característica. Sabe que él tenía una forma de hablar que cuando uno estudia lengua, bastante complicada la palabra, decir,
paronomacía. ¿Qué es eso? Una paronomacía. Lo que él hacía era comparar cosas. Entonces él tenía un juego de palabras que en el idioma hebreo tenía una relación. El inconveniente que nosotros tenemos es que nosotros no hablamos hebreo. Y cuando se traduce eso que tenía, digamos, una forma de expresión que Miqueas trataba de exponer de esa manera, en la traducción ya no tiene sentido porque no juegan, no tienen rima, no tienen una forma de simetría en cuanto a esa forma de hablar. Por la traducción, hablamos otro idioma y cuando se traduce ya no es lo mismo. El juego de palabras que utilizaba Miqueas no lo podemos compartir hoy. Entonces cuando leemos el pasaje, no tiene ese juego de palabras o esa relación que en el otro idioma sí tenían, que la gente podía disfrutar. Se menciona que la forma de expresión que tenía Miqueas es la misma que tenía Shakespeare o Cicerón. Si alguno lee algún pasaje, digamos, de algún texto de estos hombres, ese juego de palabras que también al ser traducido, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que no podemos interpretar, pero la comparación es esa, ¿no? O sea que tenía una forma de expresar muy elocuente, muy sencilla de entender en su idioma, pero que al ser traducida vamos a ir viendo que a nosotros se nos complica un poquito más y no tiene ese juego de palabras para poder entender mejor, pero lo vamos a tratar de interpretar igualmente. Así que bueno, mencionamos que es el cuarto libro en extensión, o sea, no es tan cortito, pero es el cuarto libro de los profetas menores en extensión. Mencionamos que 5 veces se menciona en el Nuevo Testamento esta profecía. Mencionamos también que juntamente con Isaías había otros profetas contemporáneos que trabajaban en distintos lugares. Así como ustedes están en Tesey y nosotros estamos en Juncal, estamos en distintos lugares trabajando, quizás hasta, podríamos decir, en distintas situaciones económicas, porque quizás nosotros al estar cerca del centro, la gente es un poquitito más pudiente económicamente, o no, habría que ver, digamos, el contexto del barrio y todo eso, pero esa es la similitud que había entre Isaías, ¿no es cierto?, y Miqueas, Amós y Oseas, que eran contemporáneos en esa época. Dice el versículo 2, nuevamente, dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde sus santos templos, sea testigo contra vosotros. Vemos acá que Miqueas le está diciendo, Dios desde su santo templo, acuérdense que estamos hablando en la época que había un templo donde Dios estaba morando. La realidad es que el pueblo estaba alejado de Dios, muchos no estaban obedeciendo y estaban haciendo cosas indebidas, la idolatría en ese momento era fuerte. Y no solamente eso, sino que veíamos también, hablábamos acerca de la situación económica. El mismo pueblo de Israel, que tenía que ser un pueblo unido y que tenía que ser un pueblo poderoso, estaba dividido económicamente. ¿Por qué? Porque había un pueblo con muchísimo dinero y un pueblo que era muy pobre. Y el pueblo que tenía dinero, estamos hablando del mismo pueblo, pero una división económica donde parte del pueblo oprimía a los pobres y eran sus propios hermanos. Y Dios menciona que no tenía que haber esto, que tenía que haber una unidad porque era un pueblo elegido por Dios, donde la bendición de Dios iba a ser para todos, no para algunos del pueblo. Era el pueblo elegido por Dios y Dios quería bendecir a todos, pero se alejaron de tal manera de Dios, que Dios dice, yo voy a tener que salir desde mi templo para mirarlos a ustedes y hacerles ver las cosas que están haciendo mal. Tengo que dejar mi lugar porque ustedes no vienen a mí. Qué increíble, ¿no? Porque tenían esa posibilidad de acercarse a la misma presencia de Dios y no lo hacían. Por eso dice esto.
Dice, y Jehová el Señor desde sus santos templos, sea testigo contra vosotros. Él desde ahí va a mirar esto, va a salir y va a controlar todo esto que está aconteciendo, va a poder mirar la situación. La realidad es que él ya la conocía. Y fíjate que el entorno es muy similar. Estamos hablando de Miqueas, pero por el otro lado, cuando ves a Amós también le marca al pueblo los pecados. Y le dice, vendieron ustedes al justo por un par de zapatos. Dice Oseas, hablando acerca de la riqueza, ustedes duermen en camas de mármol, lujosa, de mucho dinero. Y hay otros que están pasando hambre y necesidad. ¿Cuál es la preocupación del pueblo? El pueblo estaba mirando la riqueza que tenía. Y hay un tema que en cuanto a esto, el pueblo hebreo creía que por estar económicamente bien, esto significaba que Dios estaba con ellos. Y no era así. Dios no estaba marcando eso. Dios estaba marcando que había algunos que tenían mucho dinero y otros que tenían muy poco. Isaías estaba predicando y anunciando a los príncipes, a los reyes, el mensaje de parte de Dios. Y Miqueas estaba anunciando a los pobres la justicia que Dios iba a tener en cuanto a esto. Versículo 3. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Miren, no hay peor cosa que saber que alguien enojado porque están haciendo mal se pare y tenga que ponerse manos a la obra. Dios, ocupando su lugar, tuvo que levantarse, es lo que está diciendo acá, y empezar a decir, esto está mal, esto. Esa expresión, como decíamos al principio, ese juego de palabras, le está queriendo mostrar a Israel que estaban haciendo malas cosas. ¿Qué paralelismo podemos hacer hoy en día con esta situación? Y miren, hay muchas cosas que parecieran en la actualidad iguales. En primer lugar, Dios, la realidad es que está mirando la maldad y el pecado del mundo. Y Él tuvo que hacer algo por esa maldad y ese pecado. Se tuvo que mover. ¿Y qué hizo? Entregó lo más valioso que Él tenía, su Hijo Jesucristo, para que Él viniera e hiciera algo, para solucionar todo ese inconveniente, todo ese problema, toda esa división, todo eso que estaba aconteciendo que el hombre no podía solucionar, que era el pecado que tenían. Jesucristo vino para solucionar eso. Dios mismo, Dios Padre, envió a su Hijo para solucionar el pecado que vos y yo tenemos. Y lo solucionó de tal manera que Él, al morir en la cruz, derramar su sangre, limpió nuestro pecado pasado, presente y futuro. De tal manera hizo esto que nosotros tenemos una nueva vida gracias a la obra de Jesucristo. Pero Dios se tuvo que mover. El Padre tuvo que entregar y hacer esto. ¿Para qué? Para solucionar el problema que había. En aquel momento todavía no estaba Jesucristo, ni conocían de Jesucristo. Pero Dios quería solucionar el problema de su pueblo. Buscar la manera y buscó los medios, los profetas. Y los profetas no eran escuchados, aunque estaban en las plazas gritando o predicando de distinta manera. Acá dice en el principio, lamento sobre Samaria y Jerusalén. Era una forma de expresión. Mencionábamos la otra vez también que hay distintas maneras de predicar y una forma de exponer en el Antiguo Testamento era con lamento. ¡Ay! Una forma de lloro. ¿Por qué? Porque sabía que iba a acontecer algo malo. Algo que no era del agrado ni de Dios ni para el pueblo. Ese lamento, ese lloro, iba a tener una consecuencia. Entonces, sabiendo eso, se lamentaban. Ahora, esto me hace acordar mucho a lo que se usaba antes en los velorios. ¿Qué se hacía? Se pagaba a una llorona. No sé si alguno recuerda, muchos años atrás.
Entonces venía una mujer que no era de la familia, que no era del entorno, pero que se le pagaba y estaba en el velorio y lloraba. Antes también los velorios no duraban solamente un día. Era el día del velorio, se lo enterraba, pero después se hacían 9 días de reuniones, la novena como se menciona. Aquellos que son católicos saben esto. Y en esos 9 días había una persona que siempre estaba llorando y llorando y llorando. Y ni lo conocía el muerto. Pero como se le pagaba, transmitía esto. En forma de lamento, y lloraba y se le caían las lágrimas, todo. Y uno decía, ¿cómo hacía? Bueno, era su forma de expresión en cuanto al cariño, que era remunerado, pero la realidad que este hombre, Miqueas, no lloraba por una remuneración. Lloraba por la realidad de saber que iban a sufrir por causa del pecado, que estaban condenados porque dejaron de lado a Dios y se fijaron en las riquezas que ellos tenían. Versículo 4. Dice, se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán sobre la... Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Miren, una vela que se pone cerca del fuego, ¿qué hace? Se empieza a derretir. El agua que cae del precipicio se empieza a caer. ¿Qué quiere decir esto? Iba a haber una caída. Algo iba a acontecer, algo se iba a caer. ¿Por qué? Porque Dios empezó a pisotear ese lugar. Porque Dios se iba a hacer ver. ¿A quién? A Jerusalén, a Judá, a Samaria. Él se iba a hacer notar porque el pueblo estaba alejado de Dios. El mensaje era contundente. Este libro habla acerca del mensaje a Judá, pero también habla acerca de la caída del reino del norte. Y cuando uno ve en estos pocos capítulos lo que Miqueas quería transmitir, no le alcanzaban palabras. No le alcanzaban palabras para poder decir, arrepiéntanse. Buscó la mejor manera en la exposición y la gente no escuchó. Buscó la forma de plasmar en el corazón de la gente con lamento y la gente no escuchó. Y hoy haciendo también una similitud con nuestros días, qué difícil es también transmitir un mensaje que la gente no quiere escuchar. Hoy, en estos días con el tema del coronavirus, con el tema de tantas muertes, algunos empiezan a querer escuchar acerca de Dios. Algunos empiezan a buscar a Dios erróneamente. Pero vos y yo tenemos la forma correcta de acercarnos a Dios. Y quizás sea el momento para empezar a transmitir ese mensaje. Quizás vos y yo tenemos que ser los profetas en estos días, de transmitir el mensaje correcto, de darle esperanza a la gente, de no estar llorando y clamando a Dios porque no hay esperanza, porque Dios nos dejó una esperanza que tenemos que compartir. Vos y yo en estos días tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje de salvación de distintas maneras. Cada uno tendrá formas distintas de poder predicar. Algunos por Instagram, Twitter, TikTok, lo que ustedes quieran utilizar como plataformas para poder extender o expandir el mensaje de salvación. Pero hay que hacerlo. Tenemos familiares, amigos que no conocen al Señor Jesús. Hay que predicarles el Evangelio. Hay que decirles si están equivocados. Se alejaron de Dios. Buscaron las riquezas, buscaron esto, aquello, lo otro, quizás otras cosas. ¿Y Dios qué hace? Dios se levanta y dice, ya es el tiempo. La ira de Dios también es algo real. En un momento Dios va a juzgar a todos aquellos que no han creído en Él. Y los va a condenar. Pero hoy es el tiempo de anunciar el mensaje de salvación, la buena nueva. Ser el profeta en nuestro tiempo. La buena noticia que vos y yo tenemos que transmitirla a todos. No solamente para el pueblo. No solamente para los creyentes, sino para aquellos que no son creyentes. Qué desafío para vos y para mí es poder estudiar en estos miércoles que vamos a tener este profeta, el profeta Miqueas, y ser imitadores de él, acompañando de la misma manera que él hizo, hacerlo nosotros, acompañando su forma de predicar, su manera de vivir,
su fidelidad a Dios y a las personas. Me encanta en estos versículos ver también que Él se ocupa de la gente humilde. Él es el vocero de los humildes. Así como Isaías estábamos mencionando que está con otro nivel de personas, vemos también que acá Miqueas está con la gente humilde, anunciando el mensaje y diciéndole: Dios va a tener también resguardo de ustedes. ¿De quién? De los pobres, sí. Y Miqueas se ocupó en todo su tiempo de estar con los pobres. Quizás en tu barrio hay gente necesitada, gente pobre, y quizás vos tengas que ser el Miqueas para ellos, de acercarte, de ayudarlos en este momento difícil. No es solamente palabras, sino también muchas veces hechos. Hay que ver la necesidad de cada uno. Hay que ver la necesidad especialmente del otro, no de uno, del otro. Así que ocupémonos en todo esto. Termino. Versículo 5. Dice: todo esto es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Mira, la ira de Dios viene por causa del pecado. El enojo de Dios, como estábamos mencionando acá, viene por causa del pecado. ¿Y el pecado de quién? Y acá dice: por los pecados de la casa de Israel y la rebelión de Jacob. Mira, en ese paralelismo que hacemos siempre, hoy en día podemos decir, mira, Argentina también es un país que tiene una consecuencia de su pecado. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Dios. Nuestro país es un país católico, apostólico, romano. Y la realidad es que nuestro país tendría que ser un país cristiano, que crean en Cristo, que estén centrados en Él. Nuestro país tendría que ser un país que verdaderamente ame a Jesucristo. Y no lo hace. Hoy tenemos Gauchito Gil, San La Muerte y tantos otros santos por todos lados. Y no vemos a Jesucristo en las calles. Qué importante que es que tengamos en cuenta esto. Hoy la máxima autoridad de la Iglesia Católica es Argentina. Y para muchos es un privilegio, pero para otros es una pena saber que la idolatría sale de nuestro propio país. Qué difícil, ¿no? Pero la realidad de todo esto es que la palabra de Dios nos hace ver que tenemos que estar con ellos, que tenemos que mostrar la luz, que tenemos que mostrar a Jesucristo, que tenemos que exaltar su nombre, que tenemos que transmitir el mensaje. Un desafío importante para vos y para mí. Que en estos miércoles que vamos a estar estudiando sea un desafío para cada uno de nosotros poder andar como estos profetas, transmitiendo un mensaje correcto que viene de parte de Dios al pueblo, tanto al pueblo creyente en Jesucristo como aquel que no cree. Anímate. Qué lindo desafío para esta semana, andar correctamente, conocer el mensaje de Dios, escuchar su voz y transmitirlo. Que Dios te bendiga, que podamos juntos seguir estudiando la palabra de Dios, y vamos a ver próximo miércoles desde el versículo 5 hasta el final qué es lo que Miqueas quiere transmitir en cuanto a los pecados, porque empieza a detallar algunos pecados que tuvo el pueblo de Israel. Y cuando marca esto es porque Dios se lo está diciendo. Y quizás vos y yo podamos ver también reflejado en estos versículos que vienen. Anímate a leerlos, todo el capítulo, para que al estar reflejados en esto nos demos cuenta si estamos haciendo algo mal o si lo estamos haciendo bien, animarnos a seguir firmes, obedeciendo el mandato de Dios. Que Dios te bendiga, que esta sea una oportunidad para estudiar juntos la Biblia, pero para vivirlo y transmitirlo a otros. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Que el Señor los bendiga.